Esta es la descendencia de Adán. El día que Dios creó a Adán, lo creó a semejanza de Dios. Macho y hembra los creó y luego los bendijo. El día que los creó, les puso el nombre de Adán. ¿Soy yo o esto es bastante repetitivo con lo que vimos antes? Aunque hay algo nuevo. ¿Eran Adán y Adán? No entiendo entonces por qué los católicos están tan en contra del matrimonio igualitario. ¿Quién sabe? Tenía Adán 130 años de edad cuando tuvo un hijo a su imagen y semejanza, a quien llamó Set. Después que nació Set, Adán vivió aún 800 años y tuvo otros hijos e hijas. Adán al morir tenía 930 años. No, claro, en una época en la que no había ni jabón para lavarse las manos, ni hablar de tratamientos médicos de ningún tipo, Adán vivió más de 10 veces la esperanza de vida actual de los países que mejor están en ese sentido, superando además con creces la esperanza de vida máxima que puede tener un ser humano. Es totalmente creíble, ¿no? En serio, creo que es alrededor del 20% de los estadounidenses que creen que esto es literalmente cierto. Esos son más de 66 millones de personas. Ay, ay, ay. Set tenía 105 años cuando fue padre de Enos. Después que nació Enos, Set vivió aún 807 años y tuvo otros hijos e hijas. Set al morir tenía 912 años. Tenía Enos 90 años cuando fue padre de Cainán. Después que nació Cainán, vivió 800 años y tuvo otros hijos e hijas. Enos al morir tenía 905 años. En los 70 años de edad, Cainán fue padre de Malael, y después de que nació Malael, vivió Cainán 840 años y tuvo más hijos e hijas. Cainán al morir tenía 910 años. Malael fue padre de Jared a la edad de 75 años. Vivió aún 830 años después del nacimiento de Jared y tuvo otros hijos e hijas. Malael al morir tenía 895 años. Tenía Jared 162 años cuando fue padre de Enoch, y vivió Jared después del nacimiento de Enoch 800 años y tuvo más hijos e hijas. Jared al morir tenía 962 años. Y hablando de cosas repetitivas, toda información muy importante para la moralidad humana, ¿no? Por alguna razón todos tienen una edad muy avanzada cuando empiezan a tener hijos. ¿Será que les llevaba todo ese tiempo convencerse de que se podían acostar con un familiar? Recordemos que todo viene de Adán y Eva, que fue hace muy poquito. Todos estos personajes son tíos, abuelos, primos, etcétera entre ellos. Supongo que en ese sentido no podemos culparlos de tener tantas dudas. La moraleja puede ser que si estás dudando sobre si acostarte o no con un familiar directo, al menos deberías considerarlo durante 70 años. Ya sé, en realidad puede que hayan tenido otros hijos antes y que solo se mencione el primero que es relevante, pero es más gracioso pensarlo así, ya que está claro que sus otros hijos no eran para nada importantes. Tenía Enoch 65 años de edad cuando fue padre de Matusalén. Enoch anduvo con Dios y vivió después del nacimiento de Matusalén 300 años y tuvo más hijos e hijas. En total, Enoch vivió 365 años. Enoch anduvo con Dios hasta que Dios se lo llevó. Sencillamente desapareció. Volvemos a las historias de terror. ¿Qué hizo este Dios con Enoch? Dado el prontuario que ya tiene, creo que podemos asumir que nada bueno le puede haber pasado al pobre de Enoch. Matusalén tenía 182 años cuando fue padre de Lamec. A Matusalén le costó más, se ve. ¿Será que era muy exquisito? ¿O estaba esperando que alguna sobrina le saliera más linda que las demás? Y después que nació Lamec, Matusalén vivió 782 años y fue padre de otros hijos e hijas. Matusalén al morir tenía 969 años. Y acá tenemos el famoso dicho, más viejo que Matusalén, nos encontramos al viejo desafiando la biología y la lógica para pasar a la historia. A la edad de 182 años, Lamec fue padre de un hijo, y le puso por nombre Noé, pues pensó, este nos servirá de consuelo en medio de nuestro trabajo y del cansancio de nuestras manos debido a la tierra que maldijo Yahvé. ¿Este les va a servir de consuelo? ¿Qué le hacen al pobre niño Noé? Se ve que lo usan para desquitarse de todo lo malo que les hizo Yahvé, ya que no lo pueden insultar a él directamente. Ya vimos que anda dando vueltas por ahí como el peor opresor que es posible imaginar y hasta hace desaparecer gente. Vivió Lamec, después que le nació Noé, 595 años y fue padre de más hijos e hijas. Lamec al morir tenía 777 años. Noé tenía 500 años cuando fue padre de Sem, Cam y Jafet. Lamec vivió menos. El libro es más razonable ahora, ¿no? Y a Noé le costó más que a Matusalén. También se vienen poniendo más exquisitos. Sobre sus hijos, ¿fueron trillizos o vienen de 3 esposas diferentes?
Supongo que hay muchas interpretaciones posibles, al menos así es con la información que tenemos hasta ahora. Pero bueno, mucha genealogía aburrida en este capítulo y más desafíos a la ciencia moderna. Qué flojo los científicos actuales que no logran hacernos vivir por cientos de años como antes. ¿A ustedes qué les pareció este capítulo? Suscríbanse al canal y denle like si les gustan estos videos y comenten qué es lo que les parece más increíble de este capítulo. Que la humanidad siga mejorando. Hasta la próxima.